Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, a quienes están aquí presentes y a quienes nos acompañan de manera virtual en las distintas ciudades del país. Muchas gracias al Banco de la República por esta invitación tan incitadora y difícil porque pues hablar del impacto que tiene un fenómeno climático como la niña o el niño sobre la biodiversidad es complicado, no tenemos mucha información. Sin embargo, quisiera empezar haciendo la cita bíblica del el diluvio universal como un castigo por la iniquidad de los seres humanos y cómo actualmente, a medida que llueve y llueve y no para de llover, siempre la imagen de la venganza de la naturaleza por no poner a ningún dios a tomar parte de ella, se está manifestando y cómo desde el punto de vista de los ambientalistas eh, estamos escuchando todos los días que es la cuenta de cobro que nos estaba pasando el mundo, la biota, por habernos excedido en la transformación de los ecosistemas, por la sobreexplotación de, de todos esos recursos naturales que hemos hecho en exceso aparentemente. Em, lo cierto es que desde el punto de vista científico, la niña la entendemos como una perturbación, eh, digamos, natural, es un fenómeno que ocurre y viene ocurriendo desde hace miles de años en el planeta y que como tal a veces es más suave que otras, no es tan periódica o tan regular en su periodicidad como quisiéramos para poder predecirla y debido a que se trata de un fenómeno global, pues los factores que influyen en esa intensidad o en esa frecuencia son un poco erráticos y no nos permiten entonces modelar con la precisión que nos gustaría a los seres humanos. Y aquí viene la relación concreta con la biodiversidad y es que dependiendo de ese carácter regular de los fenómenos, pues los efectos que se tienen sobre las distintas especies vivas, por ejemplo, porque es muy distinto hablar de un ciclo de vida de una rana, de una mariposa, al ciclo de vida de una danta o de una palma de cera, y cuántos niños o niñas ha tenido que experimentar o cuántas oportunidades de adaptarse y de interiorizar en la estructura genética de su población este factor de perturbación. Entonces, aquí hablaríamos realmente de que las perturbaciones ecológicas lo que hacen es generar una fuerza de selección que normalmente permite a las especies adaptarse continuamente, mantener una variabilidad y una salud importante para reaccionar a los momentos críticos, bien sea de sequía o bien sea de lluvia. Es decir, que hay especies, poblaciones, animales y de plantas y de microorganismos también que se ven beneficiados con la niña y hay otros que se ven perjudicados, pero eso depende claramente de la eh, frecuencia, duración e intensidad del fenómeno. Dado que se trata de un proceso coadaptativo, es decir, en el cual la vida corre paralela con la dinámica climática y con la dinámica del agua, solo podemos interpretarla como un ciclo recurrente, un ciclo en lo que hay, digamos, periodos tranquilos y largos de adaptación o de consolidación de tendencias biológicas y periodos en los cuales los sistemas pueden colapsar o entran en caos y es lo que llamamos nosotros un desastre. Pero para, insisto, para una rana la noción de desastre es muy distinta que para un mono cotudo. De manera que alguien en la laguna de Fuquene hace unos días, un campesino decía, no, pues tal vez los únicos que están contentos con esta manera de llover son las ranas y los sapos. Y decía, bueno, al menos hay alguien que está contento de ver esta cantidad de agua que cae. Lo cierto es que para nuestra perspectiva temporal de una generación más o menos cada 25 años, a una persona le corresponde unos, ¿qué será? Unos 10 niños, entre 8 y 10 niños o niñas, si tienen una periodicidad de 4 a 5 años o a 6 años. Eh, entonces cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de recordar
los desastres del pasado, si tenemos la memoria y además de mirar en los archivos de los periódicos, cómo ha sido. ¿Qué efecto ha tenido esta acumulación reiterativa de perturbaciones a través de esos centenares de años, esos milenios en la biodiversidad? Pues en general diríamos que habría 4 fuerzas que están siendo impulsadas de manera adicional o que están siendo frenadas por el cambio climático o por la variabilidad climática, que tienen que ver con el cambio del hábitat, definitivamente, y en particular el contraste de los hábitats acuáticos y los terrestres hacen que haya pues más caza para ciertas especies y ciertos grupos de plantas y animales y menos caza para otros. Si la inundación es leve, pues ahí aquellos que sean capaces, digamos, de resistir esos niveles de humedad, pues tendrán una mala época, pero finalmente sobrevivirán. Pero si la inundación es excesivamente grave, pues les toca subirse al arca de Noé si no se quieren ahogar. En Colombia, como no hemos sido capaces de reconocer mucho que somos un país muy acuático, un país tremendamente rico en humedales continentales, en humedales costeros, un país que la mitad es territorio marino, que sus grandes selvas, como decía el profesor Molano, en muchas ocasiones están ubicadas sobre pantanos, sobre planicies inundables. Uno pensaría que la mayoría de las especies o la gran biodiversidad está preadaptada o tiene un buen nivel de tolerancia a la inundación. Y en realidad pareciera que eso es cierto. Tenemos grandes poblaciones de reptiles acuáticos, cocodrilos, tortugas, ranas, tenemos una riqueza ictiológica impresionante, una diversidad de plantas acuáticas también muy grande y todo un conjunto de ecosistemas semiacuáticos que en general se ven beneficiados o que son capaces de tolerar un buen nivel de inundación. Pero por supuesto todo esto funciona dentro de umbrales muy concretos. Otro factor que se ve afectado por la variabilidad climática es el tema de la contaminación y en particular la contaminación que está asociada con el agua y que se ve dispersada, por ejemplo, por el exceso de inundación. Ciertos recursos, por otra parte, ven cómo la dinámica demográfica cambia radicalmente porque hay, dependiendo del momento en que ocurra la inundación o la sequía, hay pérdidas grandes de sus crías, de sus huevos, de su capacidad reproductiva, o ven favorecida esa capacidad reproductiva de manera que encontramos unos fenómenos también de variación poblacional importante que puede dar lugar a sobreexplotación o a subexplotación de cualquier recurso. Y ahora voy a mostrar algunas fotos al respecto. Y finalmente está la cuarta fuerza más importante que está afectando la diversidad planetaria y es el de las invasiones biológicas. En general pensamos que fenómenos como la niña son muy malos para nosotros en la medida en que facilitan el proceso de invasión por muchas especies. Y esto sin hablar de todos los sinergismos que pueden ocurrir entre un fenómeno y otro. Lo cierto es que en la medida en que las tierras se inundan, por ejemplo, en esta temporada, lo que hablamos es de que la conectividad acuática de los ecosistemas acuáticos se incrementa, facilitando el movimiento de todas las especies que usan el agua para dispersarse y que pues en ese sentido resulta favorable a todas las poblaciones netamente acuáticas, incluso por ejemplo con la rotura de los diques y de todos los jarillones hemos encontrado nuevamente poblaciones de peces que están volviendo a colonizar espacios donde ya no se hallaban presentes. Desde ese punto de vista es positivo, pero la diversidad terrestre entonces se ve disminuida. En Amazonia es muy común oír hablar de la cacería de restinga, cuando las aguas altas de los ríos solo dejan algunos pequeños parches secos, ahí se acumulan todos los animales que no son muy amigos de mojarse las paticas y tenemos casos de cacería incrementada
en estos sitios y los pueblos indígenas conocen además esta situación y se aprovechan de ella. Entonces, insisto, a uno les va mal, pero a otros les va bien. La disponibilidad de hábitat como tal también se ve incrementada, entonces muchas especies tienen mejores condiciones para poner sus huevos, para reproducirse, para ocultarse de sus depredadores. Entonces hay un cambio generalizado en los patrones de actividad ecosistémica de las especies y lo mismo de manera contrastante en los ecosistemas terrestres que se ven, digamos, afectados. Los animales tienen problemas para conseguir comida, las serpientes, por ejemplo, la mayoría están mal adaptadas a la inundación, entonces tienden a subir y a meterse a las casas. Encontramos muchos más accidentes por mordedura de serpiente en las épocas de creciente que en las épocas de descenso de las aguas. Y en ese proceso de conectividad y de reemplazo de agua por época seca, tenemos todo un cambio de la dinámica de los nutrientes en el suelo, cambio de las comunidades bacterianas que responden muy rápidamente a estas funciones. Entonces en algunos sitios verán ustedes que el olor a azufre en cuestión de 1, 2, 3 semanas se vuelve fuerte por la presencia de anaerobios. El nitrógeno, el fósforo, el potasio, todos los nutrientes funcionan distinto cuando están bajo el agua que cuando están expuestos al aire. Entonces tenemos un cambio sustancial en las propiedades del suelo que, dependiendo, insisto, de la cantidad de agua, de la calidad de agua y de la duración de la inundación, van a generar problemas u oportunidades para la vegetación que venga a establecerse o para los cultivos que se establezcan después. Para nuestros ancestros y en todo el planeta, pues las crecientes y la inundación siempre eran una bendición porque permitían el abono de las tierras con sedimentos y con nutrientes frescos. Sin embargo, hoy en día esta dinámica, por ejemplo en el río Bogotá, nadie cree que Chía vaya a salir más fértil de estas inundaciones en la medida en que el agua del río Bogotá pues, es altamente tóxica para cualquier forma de vida. Contaminación, bueno, esta es la foto más famosa del año pasado, es el tema de minería en el río Dagua. Entre más agua hay, pues se diluyen más los contaminantes, bien sean orgánicos o inorgánicos, pero también llegan a sitios a donde nunca habían llegado. Hoy en día encontramos contaminación por mercurio en peces en regiones donde no hay minería de oro y es el resultado de aves que migran o especies que migran a las partes altas de las cuencas y ya llevan suficiente mercurio como para que se incorpore en la cadena alimenticia. En este caso el ejemplo de las aves es aéreo, pero definitivamente hay muchos otros materiales que pueden moverse a través del agua de manera muy rápida y que son difíciles de trazar. En el tema del uso y de la explotación, sin embargo, tenemos, por ejemplo, ejemplos de adaptación positiva y oportunidades interesantes. En la laguna de Fuquené, esta misma persona que me hablaba de la felicidad de las ranas, que había tenido que sacar sus vaquitas de la finca y venderlas muy barato aparentemente, y no tenía, digamos, una oferta de trabajo. Entonces le dije, bueno, ¿y a qué se está dedicando? Y yo, no, pues mientras el agua baja, hago cestos con los juncos, que ya sabemos hacer esto, y además la pesca está muy buena. Claro, los peces, las carpas y todo están entrando a los potreros, a veces quedan atrapados en pozos, y quien sabe y conoce el ecosistema puede aprovecharse fácilmente de estas ventajas. Ahora, poco tiempo después de las crecientes, normalmente el abonamiento se traduce en un incremento de la productividad primaria de los sistemas y al otro año la subienda es estupenda. Y la pesca es un recurso de urgencia que eventualmente es como el consuelo que la naturaleza nos da ante ciertos niveles de crisis. Se ha comprobado que muchos ciclos de fructificación y muchas dinámicas de la vegetación natural están asociadas con el tiempo que pasa 1 o 2 años después de un abonamiento o de un fenómeno de inundación. Y finalmente, tenemos, al igual que con los contaminantes, el tema de las especies invasoras. En la fotografía este es un pirarucú criado en unos pozos, creo que la fotografía es del Valle del Cauca, se escapó.
con el agua está feliz, recolonizando la cuenca del Magdalena. Podrán imaginarse esta especie que es depredadora, el efecto que puede tener sobre las demás poblaciones y especies de peces. Claro, es un buen recurso pesquero también. Entonces, insisto, nada es tan blanco ni tan negro, no es el efecto general de los cambios ecosistémicos, pues tiene sus más y sus menos, pero seguramente tendremos que enfrentar nuevos problemas de gestión ambiental en el futuro derivados de este cambio en las comunidades biológicas y en la dinámica de los mismos ecosistemas debido a la prevalencia del fenómeno de la niña. Entonces, pues las lecciones que resultan de esto tienen que ver sobre todo con la falta de información en general que tenemos para evaluar con rigor el impacto que tienen las inundaciones sobre la biota colombiana, sobre la biodiversidad colombiana. No tenemos realmente un sistema de monitoreo y si la pregunta ya empieza a ser regional, qué está pasando en la costa atlántica, qué está pasando en Amazonas, sería muy difícil responder porque no tenemos como si hay series de temperatura o de pluviosidad para poder hacer las gráficas de variación, no tenemos la posibilidad de hacer esas gráficas para casi ningún aspecto asociado con la biodiversidad. Entonces, pues eso es una tarea pendiente en términos de investigación y monitoreo para el país. Muchas gracias.